la bienvenida al primer videoblog en la historia de Denken. Si no me conoces, yo soy Jai, soy artista empírica hace más de 9 años y vivo enamorada del arte. Pinto desde que era súper chiquita y me dedico a eso profesionalmente desde que tenía 20 años junto con mi esposo Jaime, que está detrás de la cámara. Hoy Fresita nos está acompañando en este intro del video. Ojalá que todo el conocimiento y experiencias que hemos adquirido durante estos 9 años emprendiendo puedan inspirarte y sobre todo, a empujarte un poquito a creer en ti, porque al principio cuando nosotros comenzamos nadie creía en nosotros, o sea, literal nos tocó con las uñas. Entonces poco a poco nos hemos ido construyendo tanto como empresa como personas. Realmente emprender es un camino duro, es difícil, pero es un crecimiento inmenso. La intención con esta nueva serie de videos de largo formato es resolver un montón de dudas que recibimos todos los días a través de nuestras redes sociales, que de pronto has visto o no si es la primera vez que ves este video. ¿Quieres decir algo? Porque realmente cuando uno empieza a moverse en la dirección de sus sueños, todo el mundo le va a decir que no es capaz, que cómo se le ocurre, que se busque un trabajo X, que le dé estabilidad. No me refiero solo al ámbito laboral, me refiero en la vida. Cuando uno quiere salir de una zona de confort, todo va a parecer como en contra. Entonces, la idea con esto es que veas tu capacidad, veas que si nosotros en algún momento pudimos, tú también vas a poder, y sobre todo compartir muchas cosas, reflexiones, ideas que aparecen en el día a día mientras vamos pintando. Así que empecemos con este videoblog de una semana pintando con nosotros. Voy a ser muy honesta, este cuadro me ha confrontado conmigo misma de una manera loca. Ustedes no se pueden imaginar, cuando yo lo empecé a pintar, supuestamente hice el diseño primero en el computador, entonces, claro, los degradados en el PC son súper fáciles, tú le das de un color a otro, le dices degradar y breve, ¿cierto? La cosa va en que yo nunca había degradado tantos colores seguidos en tan poco espacio con rodillo. Y entonces, no sé, algo en mi mente me decía, tú tranquila, lo vas a resolver, lo vas a poder hacer. Oh my God, sí pude, pero sufrí porque empecé primero, dije, bueno, lo voy a pasar de naranja a morado. Oh, sorpresa, en la mitad salía como un color caca. O sea, literal, salía un color caca, horrible. Y yo, ¿qué hago? Y pum, me llegó el color rojo, entonces yo digo, no voy a meter el rojo en la mitad y que salga lo que tenga que salir. Menos mal, el universo es súper lindo conmigo y lo intenté y funcionó. Y miren cómo quedó. Pero a lo que voy es que, o sea, no porque lleve un montón de tiempo pintando y haya pintado cientos de cuadros, se vuelve más fácil. O sea, siempre que enfrentas un reto nuevo, así como este para mí, pues se vuelve duro. O sea, tú tienes miedo, algo te dice, pues pucha, ¿será que sí vamos a lograrlo? El cerebro obviamente te engaña y te dice, no lo hagas, qué miedo, no te va a salir. Pero entonces ahí estás tú con tu super voluntad de hierro diciendo, cállese, déjeme intentarlo. ¿Cómo va a decir que yo no soy capaz y ni siquiera lo he ensayado? Entonces, bueno, lo que me deja este cuadro es que hay que ensayar, independientemente que la voz del miedo sea ahí, hable, hay que decirle, shh. Luego miramos a ver si pude o no pude, pero déjeme intentarlo. Otra de las cosas que también me ha detenido muchas veces de hacer las cosas, de intentarlas, es quererlo hacer perfecto. Sobre todo la primera.
amor, a la primera nada te va a salir, te va a quedar horrible, o sea, resígnate de una vez, acepta que el fallo es necesario, es parte del proceso, no es nada a lo que temer, porque es que sin el fallo, que es como una escalerita para llegar a la meta, pues no puedes llegar, o sea, no puedes saltar de un punto A a un punto B súper lejos, sin hacer los pasos intermedios, ¿cierto? Obvio, mis primeros degradados eran horribles, y este para mí es un orgullo, o sea, yo lo veo y digo, ¡guau, qué hermoso! Pero obviamente uno no se puede comparar con otra persona cuando ya le salió esto, sin ver todas las otras cosas horribles que tal vez le salieron, así como el color caca del que yo les estaba hablando. Obviamente ni lo grabé, o sea, yo estaba tan frustrada cuando vi eso que lo que hice fue resolverlo como pude, ¿cierto? No me puse a decir, ay, voy a grabarlo. Uno por lo general solo quiere mostrar lo lindo, lo bonito, lo que le quedó bien. Entonces, ahorita estaba leyendo las preguntas que me hicieron para este video y una de ellas era, ya, ¿y cómo pierdo el miedo a salir en cámara, a salir en redes sociales? Vean, voy a ser muy honesta, yo cuando empecé a salir en videos quedaban terribles, salían horribles, yo prendía la cámara, iba a empezar a hablar y automáticamente yo empezaba así. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que tengan un día súper lindo, así como el de nosotros. O sea, temblar, a mí me daba susto, yo sudaba, gagueaba horrible, no era capaz de hablar y me costó un montón, sinceramente lo más duro para mí en la creación de una marca ni siquiera es pintar, no es la parte económica, no es la parte de coordinar los envíos, de nada, absolutamente nada. Lo más difícil para mí ha sido enfrentarme al miedo a exponerme, a que la gente vea quién soy yo, quién hay realmente detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque es que tú le estás abriendo el corazón a un montón de personas que no te conocen y pues tú eres un ser humano, eres vulnerable, obviamente te da miedo, te da susto, pero es que si tú nunca lo intentas, como les decía ahorita con el cuadro, nunca vas a saber si te va a salir bien. Y amor, a la primera te va a salir horrible, el video te va a quedar feo, vas a caguear, lo vas a tener que volver a intentar una y otra y otra y otra y cientos de veces, pero te lo juro que si tú eres consistente y tú sigues haciéndole y haciéndole y haciéndole y haciéndole, al final los videos se van a quedar lindos y para ti se va a volver normal. Por ejemplo, yo en ese momento estoy hablándote a la cámara como si estuvieras al frente mío. Y es raro, o sea, al principio tú miras la cámara y dices, ay, qué extraño, me siento súper rara. Pero eso, hay que perderle el miedo, o sea, las cosas dan mucho miedo hasta que te acostumbras. Cuando tú dejas como, o sea, como que te separas de esa brecha del hacer algo nuevo y se vuelve algo cotidiano, ahí ya, o sea, ahí es cuando ya le coges el tiro. Eso es como aprender a manejar el carro. Cuando yo empecé a manejar el carro me daba pavor, yo pensaba que me iba a accidentar, que iba a chocar a la gente, mejor dicho, que me iba a pasar de todo. Pero a medida que lo fui intentando y enfrentando el miedo, un día a la vez, un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, al final yo me monto al carro y se me olvida que estoy manejando. Entonces, para ti, que estás viendo esto y que me preguntaste que cómo superas el miedo, no hay otra. Amor, hay que enfrentarlo un día a la vez. No te tires duro, no te compares con la persona X que ya lo hace todo súper bien, porque obviamente esa persona ya tuvo su proceso, ¿cierto? Compárate contigo, mira tu propio proceso, mírate a ti misma o a ti mismo. Y se me cortó el video. Y trátate con amorcito, que no se te olvide, que es que uno se da mucho palo y hay que dejar de darse tanto palo en la vida. Buenos días por la mañana. Ayer pinté este perro. Hoy solo me falta echarle las goticas y barnizarlo. Y este es un pedido de una chica de Estados Unidos que hizo de 2 perros y 5 gatos. Entonces, ese es el primero. Vamos a ver cómo nos quedan los demás. Muchas veces me preguntan cómo mezclo los colores. Yo le voy a poner este. Y hay otro que me gusta. Mírenlo acá. ¿Cómo lo hago? Realmente no sé. Es como intuitivo. Echo 2 manchitas acá
cojo un topito de los feos. A mí me gusta pintar con los más feos que tengo. Y bueno, mezclo así. Y entonces como que, ay, está muy oscuro, échale un poquito. Esa es mi conversación interna. Jeje. Bueno, y así le voy haciendo. Hasta que encuentro un tono que me gusta. Aunque todavía no sea igual, no importa, es la primera capa. Y voy a empezar. Y me disculpan que estoy como primípara grabando así para YouTube. Prometo volverme más pro. Entonces bueno, esta va a ser la primera capa. Voy a darle varias y ahorita les muestro cómo va quedando. Mientras esto me va secando, porque es que le di una capa full gruesa, vamos a ver el reloj que ya terminé. Bueno, yo les mostré este cuadro precioso que ya hay que empacarlo para enviarlo. Miren cómo quedó ya. ¡Amo! ¡Amo! Precioso, divino. La letra en relieve. Bueno, es que el barniz así lo muestra brillante. Lo vamos a mencionar. Miren, hermoso. Y entonces esta chica, es de Medellín, me dijo, ya, yo quiero un reloj. Y miren el reloj. Es hermoso, tiene esta parte de abajo que va colgando. No he limpiado la mesa todavía, no me juzguen. Miren, es hermoso. Esperen que lo voy a poner abajo para que lo puedan ver. Ahora sí. Miren la belleza, lo estuve pintando. Después de pintar el Fénix, se llama Reloj Horas Felices. Lo diseñé hace rato, pero lo amo mucho. Sobre todo que sus colores son la preciosidad. También viene blanco. Yo lo amo más blanco, pero hay gente que le gusta más negro. Entonces, cuéntenme en los comentarios, ¿lo preferirían blanco o negro? Ya me volvieron a las manos. Vamos a continuar con el perrisqui. Saluden a Jaime. Voy. Hola. Jaime en este momento está armando estas bellezas. Son unos portallaves. Acá están las letricas. Miren, yo les muestro. Miren esto tan tierno. Bueno, este creo que va acá. Ellas van pegadas en relieve y esto es tallado. Ay, hermoso. Este acabado es nuevo. Lo amo. ¡Ah! Divino. Eso y tú. Bueno, en este momento son las casi 5 de la tarde. Ya terminé, esta mesa quedó, he pintado mucho más, ya les voy a mostrar. Bueno, esto lo estaba haciendo Jaime. Yo les mostré que él estaba organizando esto. Todavía no lo ha metido del todo, pero miren, súper lindo con una foto. Esto es para poner así. Hermosito. Hasta ahora ya hay muy poca luz, pero vamos a imaginar que hay una luz hermosa. Ya pegó el portallaves. Miren qué hermosura. Y bueno, pinté todo esto que son para portarretratos de bebés, que después les mostraré. Pinté estas letras que están acá. Jaime tiene que barnizar todo esto. Jaime terminó ese también. Acá está el reloj que les mostré. Esto es otro tríptico que vamos a hacer después. Por acá hay unas letras para este cuadro. Y bueno, yo estuve pintando estos 3 medalleros que falta barnizar y pegar las piezas de encima que van en madera. Jaime también terminó este. Súper lindo ese portallaves. Ese es un abecedario que pidió una mamá para la hija para que aprenda. Entonces, bueno, súper lindo. No sé qué pasó acá, en qué momento esto se ensució, estaba recién pintado. Y así van los perros. Chan, chan, chan. Divinos.
Solo me faltan 5 gatos de este pedido porque acuérdense que les dije que son 2 perros y 5 gatos. Faltan los puntitos de pintura y barnizar, pero estoy pensando que prefiero tenerlos todos juntos y ahí salpicarlos para que me queden como del mismo combo. Por acá hay unas cositas para enviar y bueno, así se ve la mesa hoy. Miren esto. Bueno, así va la causa por el momento. Pude empacar todas estas cajitas del Día de la Madre. Miren qué lindas. Me encantan. Las pinté a mano. Y ya tengo esto barnizado que lo pinté hace días y esto se los mostré ahorita. Así que vamos a pegarlo juntos. Jaime por allá está haciendo unos medalleros. De verdad, un tip muy importante para pegar este tipo de letras. Si están empezando, háganlo con silicona líquida. Porque yo lo hago con superglue y eso es para valientes. Se llega a regar superglue acá y murió. Yo porque me tengo una confianza. Pero para empezar, mejor silicona. Toda la vida.